Bienvenidos al taller 1.2 del curso de matemáticas básicas. Tenemos listado en la parte izquierda conjuntos A, B, C, D y E. El primer ejercicio nos pide listar los conjuntos partes de D y partes de E. Los conjuntos partes de A, partes de B y partes de C ya están listados. Entonces vamos a listar a PD y a PE. Entonces, D tiene cuatro elementos: A, B, C y D. Entonces queremos ver cuáles son los elementos del conjunto potencia de D. Bien, entonces sabemos que para formar el conjunto potencia de D tenemos que listar todos los posibles conjuntos que podemos sacar de los elementos de D, ¿cierto? Por ejemplo, un conjunto, digamos, que contenga el elemento A, ¿cierto? O el que tenga AB, o el que tenga ABC, viene así. Entonces necesitamos una forma ordenada de hacer esto, pues para cubrir todas las posibilidades que tenemos. Entonces, pues la mejor manera sería, digamos, poner todos los subconjuntos de D que contengan cero elementos, los que contengan un elemento, los que contengan dos elementos y así. Listo. Entonces, ¿cuántos conjuntos podemos formar con los elementos de D que tengan cero elementos? Bien, pues ese sería solo el conjunto vacío. Listo. Ahora, ¿cuántos subconjuntos de D tienen un elemento? Entonces está el subconjunto con el elemento A, el subconjunto con el elemento B, el subconjunto con el elemento C y el subconjunto con el elemento D. Ahora, ¿cuántos subconjuntos de D tienen dos elementos? Bien, entonces, por ejemplo, el subconjunto con los elementos AB. Bien, AC, AD. ¿Qué otra opción tenemos? AB, AC, AD, BC, por ejemplo, BD y CD, ¿cierto? Ustedes pueden comprobar efectivamente que no hay más posibilidades. Ahora, ¿cuántos subconjuntos de D tienen exactamente tres elementos? Bien, entonces, digamos ABC, ¿cierto? Sería el primero, ABC, ABD, mm, ACD y BCD. Listo. Entonces tenemos exactamente cuatro subconjuntos con tres elementos. Eh, Ustedes se pueden convencer pues de que no existen otras combinaciones. Ahora, ¿cuántos conjuntos de D tienen exactamente cuatro elementos? Bien, pues eso sería simplemente D. D es el único subconjunto de D, D es subconjunto de sí mismo, que tiene cuatro elementos: A, B, C y D, ¿cierto? Y pues subconjuntos con 5, 6, 7 elementos pues ya no hay. Entonces hemos terminado. Bien, ahora continuemos con el conjunto E. Conjunto E tiene los elementos A, B, C, D, E. Entonces tenemos 5 elementos. Entonces tenemos muchas más posibilidades de formar conjuntos de E.
Queremos encontrar el conjunto partes de. Entonces vamos a proceder de una forma similar. Vamos a encontrar todos los subconjuntos de E que contengan 0 elementos. Solo hay uno, sería el conjunto vacío. Todos los subconjuntos de E que contengan un elemento. Entonces sería el singulete de A, el singulete de B, el singulete de C, el singulete de D y el singulete de E. Listo, serían 5. Todos los subconjuntos de E que contienen exactamente dos elementos. Entonces, AB, AB, AC, AD, AE, AB, AC, AD, AE, ¿cierto? Ahora los que no tienen A, BC, BD, BE, ahora sin A y sin B, CD, CE y finalmente DE. Bien. Ahora los que contienen tres elementos. Entonces serían ABC, ABD, ABE, ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE, CDE y ya. Bien, esos son todos los subconjuntos de con exactamente tres elementos. Ahora los conjuntos de que tengan cuatro elementos. Pues bien, podemos conseguir todos los subconjuntos de con cuatro elementos simplemente sacando uno de los elementos. Entonces, saquemos primero a E, sería A, B, C, D. Ahora saquemos a D, A, B, C, E. Ahora C, A, B, D, E. Ahora B, A, C, D, E. Y finalmente A, B, C, D, E. Listo. Bien, esos son los subconjuntos de E con cuatro elementos. Y finalmente los subconjuntos de E con cinco elementos. Pues ese sería solo E. Entonces copiémoslo aquí E, lo podemos copiar así E, ¿cierto? Podríamos pues copiar llave A, B, C, D, llave. Ambas formas son igualmente válidas. Bien, entonces tenemos el conjunto partes de D y el conjunto partes de E. La siguiente parte del enunciado del punto 1 dice: cuente los elementos de los conjuntos partes de A, partes de B, partes de C, partes de D y partes de E. Si los dos últimos no le dieron 16 y 32, revise porque olvidó algún subconjunto o repitió alguno. Entonces vamos a contar cuántos subconjuntos escribimos. Para partes de D
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿cierto? Entonces tenemos 16 elementos. Y para partes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tenemos 32 elementos. El conjunto potencia de Bien, después dice el enunciado conjeture. Si no conoce el significado de la palabra, búsquela. Bien, queda de tarea. Conjeture cuántos elementos tiene el conjunto partes de T si el conjunto T tiene n elementos, donde n es cualquier número natural. Bien, entonces nos están diciendo que T es un elemento que tiene n elementos. Entonces digamos que T vendría siendo, pues digamos, su conjunto que tiene al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, hasta n. T tiene n elementos y nosotros queremos calcular partes de T. Bien, pues partes de D tenía 4 elementos y sacamos 16 subconjuntos posibles que podíamos formar. Y partes de E tenía 32 elementos y eso lo tenía 5 elementos. ¿Qué podemos sospechar con el conjunto partes de T si T tiene n elementos? Entonces contemos. A ver, A, partes de A, B, partes de B, C, partes de C, D, partes de D, E, partes de E. Entonces pongamos pues abajito de cada conjunto el número de elementos que tiene. Entonces A es el singulete de A, tiene un elemento. Y partes de A tiene dos elementos, que es los subconjuntos de A con 0 elementos y los subconjuntos de A con un elemento. B tiene 2 elementos y partes de B tiene 4 elementos. C tiene 3 elementos y partes de C tiene 8 elementos. D tiene 4 elementos y partes de D contamos 16. E tiene 5 elementos y partes de E contamos 32. Bien, entonces, ¿qué notamos pues acá? A estaba, pues, los conjuntos estaban pues ascendiendo 1, 2, 3, 4, 5 y los conjuntos potencia son 2, 4, 8, 16, 32 elementos respectivamente. Entonces notemos que aquí hay potencias de 2, ¿cierto? Más aún, cada uno es 2 a el número de elementos que tenía el conjunto al cual le tomamos potencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí esto es efectivamente esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3, esto es 2 a la 4 y esto es 2 a la 5. Bien, listo. Entonces
teníamos que T, 1, 2 hasta N, ¿cierto? Entonces T tenía N elementos. Si T tiene N elementos, ¿qué podíamos esperar entonces de el número de elementos que tiene partes de T? Bien, entonces pues con esta regla diríamos que serían 2 a la N. Entonces pues esa sería nuestra conjetura. El número de elementos que está en el conjunto potencia de un conjunto con N elementos sería 2 a la N. El segundo ejercicio del taller 1.2 dice: estudia la afirmación si A está contenido en B, entonces partes de A está contenido en partes de B. Y diga si es verdadera o falsa. Escribe argumentos que justifiquen su decisión. Bien, entonces vamos a escribir acá: si A está contenido en B, entonces partes de A está contenido en partes de B. Bien, queremos saber si esto es cierto o no. Pues una forma de ver que no es cierto sería mostrar que si tenemos un conjunto A contenido en un conjunto B, entonces el conjunto partes de A va a tener elementos que no van a estar en partes de B, ¿cierto? Por ejemplo, si verificamos en el ejercicio anterior que teníamos conjuntos explícitos A, B, C, D, ¿cierto? Y vemos que A estaba contenido en B, B estaba contenido en C, C estaba contenido en D y D estaba contenido en E. Si revisamos los conjuntos potencia vemos que el conjunto potencia de A sí estaba en el conjunto potencia de B, el conjunto potencia de B sí estaba en el conjunto potencia de C y así. Entonces eso le diría a uno que es cierto, pero eso no es suficiente para para demostrar que la afirmación es verdadera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a la definición del conjunto potencia. Entonces, el argumento para sustentar esta afirmación y ver que efectivamente es verdadera es suponer, entonces supongamos que A está contenido en B, ¿cierto? Entonces vamos a suponer esto y tenemos que llegar a que esto es cierto. Supongamos que A está contenido en B. Bien. Y sea S un elemento en partes de A, ¿cierto? Un elemento arbitrario en partes de A. Si mostramos que S pertenece a partes de B, como S es arbitrario, ¿cierto? Entonces todo lo que está en partes de A estaría en partes de B, ¿cierto? No estamos caracterizando a S de ninguna forma. Como S pertenece a las partes de A, esto quiere decir que S es un subconjunto de A. Luego, como A está contenido en B, se tiene que S está contenido en B por la transitividad de la contenencia. S está contenido en A está contenido en B, entonces S está contenido en B. Como S está contenido en B, entonces efectivamente S pertenece a las partes de B, ¿cierto? Pues y de esa forma llegamos a lo que queríamos, que un elemento cualquiera de partes de A estuviera pues en partes de B. Entonces esta afirmación es verdadera.